Estamos hablando de la fiscalización de las campañas del año pasado, presidenciales. Y bueno, les comentaba yo a los invitados que ha habido muchas reformas electorales, pero no termina de resolverse el tema de los gastos. La gente ve que se gasta mucho en campañas, se ve que no hay un debido cuidado en torno a los gastos, y pues es el eterno seguir discutiendo sobre estos asuntos, ¿no? Eso es cierto, y yo tengo la convicción de que este modelo de fiscalización política, de fiscalización de partidos y de campañas, no funciona, y que lo que aconteció con el caso Monex demuestra que este modelo no funciona y que debe modificarse. Tú que tienes ya mucha experiencia. Yo tengo la convicción de que el modelo anterior, en donde los propios consejeros llevaban a cabo la construcción de los dictámenes, era, además de más transparente, políticamente más sustentable. ¿Por qué? Porque los consejeros y los partidos, había un mayor compromiso de ellos y además una responsabilidad de aplicar los criterios de forma más homogénea. Ahora que es la unidad de fiscalización y que, como bien dice Marcos, lleva a cabo la investigación y solo 48 horas antes de la sesión nos comunica oficialmente cuál es el resultado de ese dictamen, además de que es poco tiempo, pues resulta que no se hacen cargo de los criterios que en el tiempo se han ido aplicando y que eso le da certeza a los partidos de cómo conducirse en una campaña. Y creo que este modelo debe ser modificado. El PAN va a proponer en la próxima reforma electoral modificar este sistema de fiscalización, porque yo no tengo la menor duda de que no funciona y de que no genera certeza, además de que no combate las ilegalidades como financiamientos paralelos dados en el caso de Monex. Y ni mucho menos se hacen en el momento, porque lo de Monex se denunció, digamos, en campaña. Sí, yo quisiera precisar tres cosas. La primera, ha habido muchas reformas electorales, en efecto, pero pareciera que hay un interés sistemático de violar la ley por parte es para darle la vuelta. A ver, hoy tapamos aquí esta laguna, pero por acá le damos vuelta para ver cómo podemos, o sea, hace 6 años el problema fue la guerra sucia, bueno, ya se tomaron medidas, el acceso a medios, ahora claro. El problema es el financiamiento ilegal a las campañas, primera cosa. Segunda, la forma de actuar de la unidad de fiscalización. Nosotros percibimos un dolo en la forma en que está actuando el señor Cristalinas, el titular de la unidad de fiscalización. Pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros pagamos, es un derecho que tienen los partidos, pagar personas para que hagan el trabajo de promoción al voto. ¿Sí? En un universo como de 5,000 personas que contratamos, los partidos de izquierda, la coalición, Cristalinas va y entrevista a 29 personas para hacer un muestreo. Para hacer un muestreo y él interpreta que esas personas le dijeron que trabajaban para la campaña nada más de López Obrador. Y entonces le carga un monto como de 15 millones de pesos únicamente a la campaña presidencial. No la prorratea. Nosotros tenemos los documentos pasados por notario público, ante la fe de notario público, de 22 de esas 29 personas donde dicen trabajamos para las 3 campañas, presidentes, diputados y senadores, y aún así no nos los quieren prorratear. Entonces hay un dolo en el actuar de la unidad de fiscalización, así lo percibimos, y me parece que lo que viene por delante es una reforma electoral donde podamos realmente entrar al fondo de estos asuntos, revisar la actuación de la unidad de fiscalización y también que los dictámenes del financiamiento estén antes de que se califiquen las elecciones. Claro, corregir porque si no es una burla. Ese es un tema toral, y lo discutimos en el mes de julio y agosto, antes de que el tribunal emitiera el fallo respecto de la validez de la elección presidencial. Y por eso nuestra exigencia de que casos como el de Monex se resolvieran en ese plazo. Y creo que el caso de Monex pudo perfectamente haberse resuelto en ese lapso de tiempo, y lo voy a decir por qué rápidamente. Nosotros denunciamos el caso Monex el 26 de junio del año pasado. Al día siguiente por la tarde, menos de 48 horas después de la denuncia presentada por el PAN, la autoridad electoral ya conocía la existencia de 9,924 monederos y la existencia en esas cuentas de alrededor de 70 millones de pesos. 10 meses después, en enero, nos dimos por enterados de que la autoridad electoral seguía diciendo que había 9,924 monederos y 70 millones de pesos. Es decir, esa información que ya conocíamos desde junio perfectamente pudo haber sido ampliado, había presentado las conclusiones del caso en julio o en agosto, antes de la declaración de validez de la elección, y no en enero del año siguiente, cuando ya nada se podía hacer. Claro. Por eso creo que hay que acelerar los tiempos, incluso para que estos temas puedan ser resueltos antes de que el tribunal declare la validez. Diputado, este tipo de acciones como la que plantea la unidad de fiscalización podría afectar el acuerdo político que hay.
Bueno, me parece que ya hay un impacto en el acuerdo político, porque el acuerdo político es eso, una expresión de buena fe de las distintas fuerzas políticas nacionales principales, pero si se ve que solamente se está buscando legitimar el gobierno de una fuerza política y evitar que se transparente el pasado inmediato, entonces no hay voluntad de cambiar hacia el futuro tampoco. Entonces, si no hay la capacidad de generar las vías institucionales para que haya una resolución de Monex apegada a derecho, apegada a la lógica, apegada a un verdadero sentido de justicia, entonces tampoco va a haber la capacidad ni la voluntad de hacer una reforma electoral a fondo que dé garantías, que dé credibilidad y que nos dé transparencia a todos los mexicanos. Rogelio, la posición del PAN sobre este tema. Nosotros creemos que el pacto debe continuar. Eso además ya estará en el ámbito también de las cámaras. No hay que olvidar que es finalmente el Congreso quien decide cómo y cuándo se hacen las reformas, pero independientemente de ello, también hay que hacer un llamado a las instituciones de este país, en primer lugar al IFE, para que asuma con responsabilidad su labor de fiscalización en materia político-electoral y que los criterios que ha adoptado en el tiempo los mantenga para que haya certeza para todos los partidos políticos. Yo creo que los consejeros tienen el próximo miércoles la oportunidad de regresarle la autoridad al Instituto Electoral para aplicar esos criterios con justicia y que no pasen situaciones como las que vimos todos el año pasado, en donde el exceso de recursos terminó influyendo en el resultado de la elección. Eso no lo podemos permitir y el IFE menos lo puede permitir. Así es. ¿La posición del PRD para el miércoles? Me parece que los consejeros, las y los consejeros tienen que darse la oportunidad de revisar a fondo la documentación, de escuchar con apertura, con tolerancia los puntos de vista, y que si se equivocó la unidad de fiscalización, como nosotros así lo consideramos, se pueda modificar, corregir el sentido del dictamen. Quisiera también señalar que estamos en una etapa, en una coyuntura importante de la vida política del país, y que vemos con preocupación la posibilidad de que se esté construyendo una regresión autoritaria, que haya organismos del Estado que se estén sujetando a la voluntad del Poder Ejecutivo o del partido político del cual emana el Poder Ejecutivo. No es casual lo que pasó en la Corte con Florence Cassés, lo que pasó en la Corte con el SME, lo que está pasando en el IFAI y lo que está pasando en el IFE. Está diciendo un regreso de un autoritarismo. De un autoritarismo presidencial que se imponga por encima de los otros poderes constitucionales y por encima de los órganos autónomos. Quizás es muy temprano para poder determinarlo, pero hay señales. Pero ahí puede haber percepciones en ese sentido. Rogelio, tu comentario final. Me parece que este diagnóstico que está haciendo Marcos hay que tenerlo en cuenta. Sin duda hay coincidencia, porque lo que ha acontecido en un lapso de 2 semanas, en 2 semanas ocurrió lo del IFAI, en 2 semanas ocurrió el caso Cassés, en 2 semanas ocurrió lo del IFE. Me parece que tenemos que ponerle atención a las instituciones, y por eso señalé las instituciones, no solo lo que acontezca en el pacto, para que el país esté atento a las decisiones que están tomando diversos órganos autónomos y que estos órganos autónomos no le den la espalda a la justicia, como ocurrió en el caso Cassés o como está ocurriendo en el IFE en el caso de los dictámenes de gastos de campaña. Bien, pues estaremos atentos a lo que ocurre el próximo miércoles en el IFE, si finalmente se decide aplicar una sanción a Andrés Manuel López Obrador, si finalmente se decide entrarle al tema de Monex, que son asuntos que están verdaderamente calientes en el aparador político. Les recuerdo que fue invitado el representante del PRI a este programa para dar sus argumentos. Lamentablemente no pudo venir. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.